Bien amigos, continuamos con nuestro programa Cantaura y sus raíces históricas, que lo estamos dedicando a hablar del pueblo Cariña. Ya en la parte anterior hicimos un bosquejo general de dónde provienen, en dónde están ubicados, etc. Y ahora vamos a conversar un poco más de lo que es la situación de los Cariña desde Chamariapa hasta Cantaura. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué en Cantaura actualmente se observa tan poca gente con rasgos Cariña, con rasgos indígenas? ¿Será que entonces en Cantaura no existe una población indígena? Esto realmente no es así. Lo que sí sucede es que los descendientes directos de los Cariña actualmente en Cantaura son minoría. Eso lo podemos ver en las escuelas, en los liceos, especialmente en los liceos. Asiste a clase un buen número de jóvenes provenientes de las comunidades indígenas, pero ellos no viven aquí en Cantaura, sino que vienen a clase y se regresan nuevamente hasta donde ellos viven. Siendo que los indígenas Cariña fueron los fundadores de Cantaura, ¿por qué hay tan poca gente aquí? Vamos a tratar de explicarlo. Los indígenas hicieron vida desde la fundación de Chamariapa alrededor del sitio fundacional, lo que nosotros conocemos comúnmente como el Boulevard Fray Nicolás de Odena, es decir, la zona en donde está el santuario de la Virgen de la Candelaria. Pero ellos siempre vivieron, pudiéramos decir, como un poco apartados del resto de la población, que eran un pequeño grupo de españoles y descendientes de españoles que fueron traídos acá a Chamariapa desde Angostura. Fue un grupo muy pequeño de integrantes de 4 o 5 familias, ¿verdad? Ahora bien, esas personas que eran indígenas Cariña puros, vivían siempre apartados del resto de las personas, del resto de los otros, de los demás pobladores. Ahora bien, no obstante que los Cariña eran los verdaderos dueños de las tierras que conformaban a Chamariapa de esos tiempos, en realidad ellos lo que hacían era trabajar en fincas y haciendas cuyos dueños eran españoles o descendientes de españoles. Unos que otros vivían aquí, especialmente los que venían desde Angostura, y otros que venían, que tenían propiedades por aquí, pero que vivían en la Nueva Barcelona. Ellos solamente, los indígenas solamente desempeñaban funciones de jornaleros en esas fincas. Ahora bien, el maltrato que los indígenas recibían de los encargados de las fincas y haciendas y de los dueños de haciendas fue denunciado a todos los niveles, empezando por la misión Píritu. Y esas denuncias llegaron a España, llegaron directamente al rey de España, que en esa época era Carlos III. Con la finalidad de investigar qué era lo que pasaba en Chamariapa, el rey de España dio una orden que una autoridad de él, una autoridad investido de un buen nivel de toma de decisión, se trasladara hasta Chamariapa para averiguar qué era lo que pasaba y que se tomaran las medidas del caso.
Así encontramos en documentos que se pueden verificar, el día 20 de octubre de 1783, es decir, 43 años después de la fundación de Chamariapa, llegó aquí un enviado del rey de España, Carlos III. Y yo me voy a permitir leerles a ustedes un trabajo un texto que publica el señor Rafael Pastrano en su libro que tantas veces hemos comentado aquí y que se llama Chamariapa, los silencios de la historia. Les voy a leer, por lo tanto cito un subtítulo que dice: desalojados los cariñas de Chamariapa. Cito: el 20 de octubre de 1783 visita a Chamariapa el señor doctor don Luis Chávez y Mendoza, oidor, decano y alcalde del crimen de la Real Audiencia y Cancillería de la ciudad de Santo Domingo, y juez y comisionado de las provincias de Nueva Andalucía y Nueva Barcelona, enviado por mandato del rey de España, Carlos III, y la reina Isabel Católica II. Esta presencia inesperada tenía el aparente compromiso de hacer justicia a los indios cariñas y ordenar un desagravio. Lo que voy a leer a continuación está entre comillas, por lo tanto es una cita textual de un documento que fue examinado por Pastrano y que él lo copió textual. Esto debido a que los colonizadores, encomenderos, hacendados y terratenientes, desde el momento en que el pueblo de Chamariapa es una realidad geográfica y humana, ejecutan acciones contrarias a los intereses de los indígenas, a quienes pretenden despojar de sus tierras y demás pertenencias. Presten atención, repito, a quienes pretenden despojar de sus tierras y demás pertenencias. Para el cumplimiento de este mandato, la autoridad real, don Luis Chávez y Mendoza, comisionó al reverendo Fray Gregorio Marzo, comisario de esta población, asistido por Fray Juvencio Patiño, a fin de congregar al pueblo indígena en la plaza, y allí anuncia que a esta fecha no se había demarcado los límites de la comunidad. Recuerden que estamos hablando 43 años después de la fundación de Chamariapa. No existían escuelas, ni se había enseñado a los indígenas la lengua castellana, ni dado nociones técnicas de labranza de la tierra. Oídas las quejas, se procedió de inmediato a la mensura, deslinde y mejoramiento de los terrenos, y el 21 de octubre de 1783 se le concede a los indígenas un área de tierra denominada Cachama. ¿Qué quiere decir esto? Simple y llanamente que la decisión que se tomó no hacía referencia a las tierras cercanas a lo que era Chamariapa, sino que se refería a tierras bien alejadas en donde se fundó lo que se llamó la Gran Cachama, lo que es Cachama actualmente, y un territorio muy grande. Ahora, es bueno saber que cuando los españoles que vinieron aquí después de Fray Fernando Jiménez llegaron, incluido el mismo Fray Fernando Jiménez, no eran bien recibidos por los indígenas, y muchos de ellos cuando llegaron simplemente se fueron del territorio, algunos inmediatamente y otros después en las noches sucesivas.
Ellos se fueron después de la intervención de Luis de Chávez y Mendoza, se fueron a la zona que le asignaron y allí se dedicaron, por supuesto, a cultivar sus conucos, hicieron sus casas, pero poco cambió para ellos, porque ellos siguieron recibiendo atropellos, trabajaban casi como esclavos y sin sacerdotes cercanos que los defendieran. Sin embargo, ellos hicieron su vida allí y allí los encuentran 150 años después la sorprendente explotación petrolera. 150 años después, y tal vez las cosas fueron peores. No cabe duda que las cosas fueron peores. En 1947 comenzaron los contratos para la explotación petrolera y sí verdaderamente fueron tomados en cuenta, le dieron algunos beneficios, etcétera, etcétera. Se crearon nuevas comunidades, pero resulta que la presencia de esos contratos y tanto dinero que se manejaba en esos tiempos, lo que hizo fue dividir al pueblo cariña, y muchos de ellos cambian su forma de vida. Leyes y más leyes, decretos, discursos y muchas promesas, y actualmente los indígenas cariñas de la mesa de Guanipa pasan por situaciones muy difíciles. Es cierto que les construyeron casas, le hicieron instalaciones para la salud, le dieron crédito, a través de la empresa petrolera del Estado, en aquel caso era Corpoven, le dieron formas para que ellos se mantuvieran aquí en la zona. Pero en la actualidad, es bueno que se sepa, los derrames petroleros han contaminado las aguas de los morichales que circundan la zona donde viven nuestros indígenas cariñas, que como les dije son 19 comunidades que están en el municipio Frente. No tienen crédito. En un tiempo se hicieron grandes programas agrícolas, se dijo que habían entregado a través de PDVSA centenares de millones de bolívares para que los indígenas pudieran hacer mejores condiciones de vida, pero debo repetir, porque ya lo vimos en un programa, todo eso se perdió. La mayor parte de eso se lo robaron las personas que fueron comisionadas por PDVSA para hacer esa asistencia. Los indígenas cariñas, nuestros indígenas cariñas, 280 años después de la fundación de Chamariapa, viven en una situación realmente lamentable. No tienen transporte para trasladarse desde sus comunidades hacia el Tigre, hacia Cantaura y hacia Naco, después que ellos cada comunidad tuvo un autobús, y las personas que viven en Cantaura, eso les consta perfectamente. Los famosos programas que se dijo que se iban a hacer, por ejemplo, un gran plan de gallinas ponedoras que se construyeron galpones y se les dotó de todo del lado arriba, de bajo hondo. Todo eso se terminó, todo eso se perdió. Esto quiere decir que nuestros indígenas cariñas actualmente viven una situación sumamente difícil, no obstante que ellos son los verdaderos dueños de esta tierra, los verdaderos dueños de todo, no obstante que hay propietarios criollos
que tienen documentos de propiedad de esos terrenos que uno no sabe cómo fue que los sacaron. Nosotros hacemos un llamado a través de este programa en el tiempo en que estamos ahorita, que ya estamos terminando esta parte del programa. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades municipales, a la alcaldía del municipio Freite. Hacemos un llamado a la gobernación del estado, al señor gobernador Antonio Barreto Sira, que es un chamariapero nacido y criado aquí. Y hacemos un llamado también a las autoridades nacionales para que se tome en cuenta la difícil situación que viven nuestros indígenas cariñas, que son los verdaderos fundadores de Cantaura. Y con esto estamos terminando esta intervención que hemos preparado para ustedes en ocasión de los 280 años de la fundación de Chamariapa, que después llegó a ser la Cantaura que hoy conocemos. Así pues que los invitamos a seguir la secuencia de estos programas que estamos proyectando para cada día a través de este medio. Les invitamos para que nos acompañen mañana a la misma hora de siempre.